Hola a todas, a todos, a todes. Estamos en nuestro cuarto capítulo del programa Debate Social, programa que tiene la intención de romper el bloqueo de los grandes medios y darnos un espacio para discutir temas de interés. Hoy día un tema súper importante, el de la educación. Y estamos con dos grandes amigos, dos grandes invitados. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, y Camila Rojas, quien es una amiga nuestra, siempre ha formado parte, la diputada más joven del país. Así que muy contento, así que bienvenidos. Entonces tenemos en este programa invitada a Camila Rojas. Ella es diputada de la República, del 20% apenas de mujeres que tenemos en el Parlamento, y además la diputada más joven que nos representa hoy día y que está trabajando en la Comisión de Pesca y presidiendo la Comisión de Educación. Así es. Muchas gracias por la invitación, Camila. Y tenemos también al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, profesor de Educación Física, entrenador, entiendo también, amante del rock, amigo de Florcita Motuda. Muy bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de tener a dos grandes amigos. Mario lo conocemos hace muchos años, ha sido un dirigente social destacado de más de 20 años. Recuerdo que fue concejal de Ñuñoa, de Macul, ¿Sí? Era la comuna de Macul, sí, muy joven. Jugó un rol importantísimo, la gente quizás se olvida de ese rol de Mario. Por lo tanto, siempre ha estado ligado al mundo de la política. Bueno, y a Camila la conocemos el año 2015 cuando asumió la presidencia de la FECH y siempre vinculada al movimiento social, así que muy contento de estar con usted. Y entremos en materia inmediatamente. Lo que está de moda hoy día en la testera, en el debate, el tema de educación y la ley de admisión justa, el aula segura y toda esta estrategia que ha levantado la ministra de Educación, convirtiendo casi la educación en, reiterando, yo diría, consolidando esta idea de la educación como una mercancía. Y que es grave y que tiene varios componentes, el tema de intentar eliminar la educación física como asignatura obligatoria, la historia, y eso tiene un trasfondo a juicio nuestro que atenta contra el pensamiento crítico, reflexivo. Y queremos plantearle derechamente, para quienes nos van a escuchar, qué significa esto de intentar instalar la ley de admisión justa. Nosotros partimos con Mario y después con Camila, que son personas... Bueno, nosotros hemos dicho que la ministra de Educación vive como una suerte de mundo paralelo, porque en realidad hay tan graves problemas hoy día en la educación, y fundamentalmente en la educación pública, que está realmente abandonada, que estos proyectos que ella se ha inventado, donde ha generado toda una operación comunicacional muy fuerte. Yo les quiero recordar a ustedes que cuando se aprobó el proyecto de ley de aula segura, se dijo que poco menos que con esto resolvíamos los problemas de violencia en la escuela. Se propagandió muy fuertemente como la gran solución. Y aquí está, el problema no solamente no se ha solucionado, ha empeorado. Ha empeorado. O sea, y ahora, frente a la violencia grave que está ocurriendo, porque hay problemas graves de violencia en los colegios, no solo esta violencia más, comillas, política, como bien entre comillas, que se muestra mucho del Instituto Nacional, etcétera, sino la violencia ya más cotidiana al interior de los colegios. Hace una semana atrás hubo un niño que asesinó a otro, un joven acuchillado en Coquimbo, a la salida del colegio, dos compañeros del mismo colegio. Ahora el niño en Puerto Montt que entró con una pistola, con un arma a disparar y disparó, o sea, no tenía pericia en el manejo, felizmente no tenía pericia en el manejo de armas y finalmente solo generó una herida no tan grave a un compañero, no mortal digamos, pero es muy grave y que la solución que nos digan sea revisión de mochila. A mí me llamó la atención que el subsecretario Villa, el ministro Chadwick, la ministra Cubillo y el presidente de la República salieron con que la revisión de mochila era la solución a un problema tan complejo, tan grave, tan profundo, que a mí me alarma la violencia que hay en las escuelas, pero me alarma también en manos de quienes estamos. Quienes están tomando decisiones que nos dan como solución revisión de mochila, es increíble. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo y desde el Congreso es fundamental el rol que van a jugar los diputados, las nuevas diputadas y particularmente tú, Camila, porque lo que dice Mario tiene mucho sentido. Me recuerdo mucho cuando Espina, durante años, cuando ejercía como senador,
reiteraba la necesidad de que un ejecutivo, de que un gobierno interviniera en el tema de la delincuencia. Hoy día guarda silencio cómplice. La delincuencia aumenta en todas las áreas de la sociedad chilena. Estamos viendo cómo el narcotráfico intimida a carabineros. Silencio absoluto y creen que con esta represión van a resolver el problema. Desde el Parlamento, desde el Congreso, Camila, ¿cómo lo ves tú este tema que genera mucha controversia? Sí, primero compartir con Mario esta preocupación respecto del rol del ministerio, porque el ministerio debería estar preocupado de la educación de todo y todas las niñas, de los profesores y profesoras, de los asistentes de la educación. Sin embargo, nosotros en terreno, cuando recorremos las escuelas y los liceos, lo que vemos es abandono con los principales temas, abandono con la educación en su sentido más general, en su sentido más sustantivo, y mucha preocupación mediática el año pasado por lo que fue Aula Segura y este año por admisión justa. Entonces, lo que notamos es que hasta ahora el ministerio sirve más de trinchera del gobierno y de la ministra, más que efectivamente ser un ministerio que está a disposición de educación. Y hay cuestiones muy preocupantes, como que los fondos destinados a educación pública hoy día no se están usando, no hay ni un peso ejecutado, pese a todas las complejidades que ocurren hoy día en las escuelas y liceos. Entonces, no hay ejecución de estos fondos. Y además los servicios locales, Mario lo sabe muy bien, que son esta política que se impulsó desde municipalización en el gobierno anterior, con la que nosotros tenemos diferencias, la expresamos en su momento. Sin embargo, hay una ley que hoy día no se está cumpliendo, que el gobierno no está cumpliendo, los servicios estuvieron en paro mucho tiempo, profesores y asistentes sin contrato. Entonces, cuando tenemos todas esas dificultades, que el ministerio y que el gobierno estén preocupados de la revisión de mochila, o sea, no es de sentido común. De hecho, la ministra decía el otro día, no es de sentido común que la discusión sea sobre si revisar o no las mochilas. No, por supuesto, porque no hay que revisar las mochilas, no hay que revisarlas. Y ahí además se suma esta preocupación por el respeto de los derechos humanos, por los derechos de los niños y niñas, porque en el Instituto Nacional, que es el caso que se ha tomado la palestra estas últimas semanas, se están cometiendo actos ilegales y nosotros se lo dijimos al ministro Chadwick, se está haciendo controles de identidad a menores de edad cuando la ley dice expresamente que eso no se puede hacer. Se están revisando las mochilas al alero de ninguna ley ni de ningún reglamento, eso también es un acto que no corresponde. Entonces, además el nivel de represión para nosotros es pura benzina a este conflicto. Nos preocupa la conflictividad que hay en los colegios, no estamos de acuerdo con actos de violencia dentro de ellos, pero ¿cómo esa va a ser la solución? Nosotros creemos que acá el ministerio ha sido súper provocador respecto de las medidas que se están tomando y, como digo, se cometen actos ilegales de parte de Carabineros y el ministro Chadwick no toma las medidas necesarias respecto de ello. Supimos además que a la carabinera que agredió a esta chica fotógrafa estudiante finalmente no la dieron de baja. No la dieron de baja. No la dieron de baja, entonces... Pero ¿cómo se apareció en la prensa que sí la dieron de baja? El ministro Chadwick dijo que la dieron de baja y el alcalde Alessandri salió a decir que no, que se le va a poner solamente en otro puesto. Solamente la suspendieron, la sacaron de la función, pero no la dieron de baja. Y que va a llegar a otro lugar de la institución, pero no va a ser desvinculada de la institución. Entonces, todo eso, y además una serie de alcaldes hablando de toque de queda, entonces... como hemos retrocedido tanto y en vez de poder hablar de educación, en vez de poder estar hablando de cómo hacemos de la educación un derecho, nos tenemos que detener a hablar de las mochilas, nos tenemos que detener a hablar de este toque de queda que quieren impulsar algunos alcaldes. Entonces hemos retrocedido mucho en la posibilidad de hablar sobre derechos sociales porque nos tenemos que preocupar de la integridad física de los estudiantes. Lo más básico. Camila, y en la Comisión de Educación, el 13 de mayo, que fue el día que también logramos parar esta pseudo reforma de pensiones, ustedes en la comisión lograron detener este proyecto de admisión justa en la comisión. ¿Cómo se discute ahí? ¿Cómo se está viviendo el proceso en esa comisión? Sí, bueno, en la comisión fue posible rechazar admisión justa. Habíamos tenido varias conversaciones de coordinación de la oposición y eso, por supuesto, nos mantiene al menos coordinados en educación. Y hemos tenido conversaciones, de hecho, con las bancadas para que esto se sostenga cuando llegue a la sala y hemos recibido buenas respuestas tanto de los radicales como de los demócratas cristianos, eso sumado a la oposición en su conjunto, Partido Comunista, Socialista, PPD. Pero es bien complicado el tema de admisión justa, porque de hecho no se va a votar de inmediato porque el proyecto no tiene urgencia, y lo que vemos es de nuevo una estrategia del gobierno. Este año se implementa el sistema de admisión escolar en la región metropolitana, y nosotros lo que creemos que el ministerio está impulsando es poder
que el sistema resulte lo peor posible y esos costos los pagan las familias y los pagan los estudiantes y después culparnos a nosotros por esa mala implementación. Cuando acá, si el sistema de admisión escolar no funciona en la región metropolitana o tiene problemas, la responsabilidad principal es de la ministra y del ministerio por no informar, por ejemplo, de hecho algo que se quiere hacer ahora y que fue una política de Lavín cuando fue ministro de Educación, esta idea del semáforo, se le va a poner una alerta de si el colegio tuvo buenos resultados o no en el CIMSE, pero además de eso se está quitando información a los apoderados, porque desde que se ha implementado el proceso se le informa a los apoderados cuando un colegio tiene mucha demanda, es decir, cuando muchos apoderados están postulando al mismo colegio, hay una alerta que dice, apoderado, apoderada, es posible que usted tenga menos posibilidades de entrar a este colegio porque tiene mucha demanda. Se va a quitar esa alerta y se va a poner esta otra que colapse lo más posible. Entonces quieren hacerlo colapsar y el nivel de irresponsabilidad, porque el gobierno y la ministra se plantean como los defensores de las familias, pero aquí en la región metropolitana lo que quieren hacer es reventar el sistema de admisión escolar. Bueno, sí, pero además, eso, sí, el colegio además, mira, la cantidad de falacias y medias verdades que se dicen, finalmente una media verdad es una mentira, sabemos eso, ¿no es cierto? Cuando dicen, por ejemplo, que este sistema de admisión es para que no queden familias fuera, mira, qué falacia más grande, si tú tienes 1000 postulantes para 300 cupos, cualquiera sea el sistema de admisión que van a haber 700 fuera. Eso es elemental sentido común. Claro. Y sin embargo ellos juegan con esto, buscan una familia que quedó disconforme. Si todos los años tú podrías buscar familias disconformes, porque obviamente el problema de fondo es que la educación pública en su conjunto no ha tenido un desarrollo justo. Lo que la ministra debería presentar es un proyecto de educación justa, no de admisión justa. Y que tú tengas en cada comuna liceos públicos, escuelas públicas suficientemente implementadas, con apoyo del Estado, para que no tengan que venir los niños de La Granja a postular al Instituto Nacional o de Pudahuel a postular al Liceo Lastarria, por decir 2 colegios, y que ocurre, eso se reproduce en todos lados, en todas las regiones, y claro, ellos inventan como que con este otro sistema de admisión va a ser más justo, va a haber siempre gente que no va a quedar en el colegio que quiere mientras haya más cupo, o sea, menos cupo y más demanda. Entonces, esa falacia, esa manera engañosa de jugar con las cifras, de jugar con los sentimientos de la familia. Si por supuesto una familia quiere que su hijo quede en un liceo tanto y no queda, por supuesto que es frustrante. Y nosotros empatizamos con esa frustración, pero que no se manipule esa frustración, que se le den soluciones y que no se manipule. Entonces, mira, finalmente nosotros tenemos una ministra que no habla de educación. Yo nunca la he escuchado hablar, ahora salió a hablar del currículum porque el tema se puso contingente, pero es la primera vez que habla del currículum, además para hablar de nuevo medias verdades, porque dice que igual van a tener educación física, igual van a tener historia, pero es obvio que si el ramo es optativo, un número importante de estudiantes no va a tener formación en historia, no va a tener formación en educación física, no va a tener formación en arte. Entonces, y eso es una buena medida en un país como Chile que tiene índices de obesidad, de sedentarismo, donde hay falta de cultura cívica evidente, donde la sensibilidad artística es también una carencia. Es bueno quitarles del currículum. Es probable porque el proyecto siempre está pensado desde la élite y estos proyectos siempre desprecian justamente aquellas habilidades más bien humanistas y ponen el foco en la reproducción, claro, el currículum instrumental, que esto viene de muchos años, de cada decenio. Y entonces la disputa respecto del currículum en lo sustantivo, cosa que hemos discutido hace con los dirigentes de las universidades en el tema educativo. El debate en los últimos años ha estado puesto en la demanda por educación pública, gratuita y de calidad. Lo de calidad es una discusión bastante genérica. La gratuidad, por supuesto que es necesaria, pero el currículo, entendido como el instrumento donde se seleccionan los contenidos, se distribuye la educación, se estandarizan ciertos instrumentos de evaluación en lo fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Porque esta es una pelea de todos. Los profesores activos, que bueno, de paso hay que decir que van a paralizar esta semana van a paralizar. Wow. Y es re importante, muy importante, porque eso exige que haya un compromiso de toda la sociedad. El tema de educación no es un tema de un sector en particular, nos corresponde a todos. ¿No te parece, Camila? ¿Qué pudiéramos hacer conjuntamente con los profes, con los profesores? O sea, nos corresponde a todos y de hecho lo que duele de todo este contexto que relatábamos antes, de esta no preocupación del Ministerio de la Educación, sino que están preocupados de, no sé, subir unos puntos en la encuesta, afirmar como cierto público al que el gobierno lo habla, es precisamente eso, que
la educación es un tema de interés nacional, no tendríamos por qué, o sea, el abandono de la educación pública habla mucho del gobierno, habla mucho de un gobierno que no está interesado en que la población reciba una buena formación, en que la población tenga buenos espacios donde educarse, donde formarse. Entonces, a mí me parece que este debería ser efectivamente un tema de todos y todas, y en este contexto donde los profesores y profesoras se van a ir a paro, a mí me parece bien importante que estemos conscientes de lo que está ocurriendo en la educación pública, que seamos conscientes de las demandas que los profes están poniendo sobre la mesa, porque Mario lo ha dicho muy claro cuando hemos tenido instancias de discusión o para dar a conocer las demandas que no tienen que ver con plata, que es como el cuestionamiento que muchas veces se hace desde la sociedad, como no, los profes siempre están reclamando por plata, y no, de hecho tiene que ver con preocuparnos por la educación que están recibiendo los niños y niñas, por la carga laboral que tienen los profesores y la imposibilidad, por lo tanto, de poder preocuparse de asuntos como la convivencia escolar, de poder preocuparse de la formación. Y además que nuestro sistema es súper perverso, o sea, la educación está súper concentrada en el buen resultado en el CIMSE y el buen resultado de la PSU. Claro. Y es pura competencia, entonces a mí me parece que los temas que están poniendo los profes son bien importantes y el que tengamos una sociedad informada precisamente de cuáles son los problemas que hoy día se viven en la educación pública, tanto de la formación y el currículum como las precariedades que se viven en el sistema. Es muy importante esa empatía respecto de la crisis que se sigue viviendo en la educación. Y de hecho el otro día veíamos los resultados. Chile tiene resultados muy bajos respecto de lo que se ve en otros países. Y eso tiene que ver con el desmedro que ha tenido la educación pública, porque los privados tienen un techo súper bajo. Sí. Y de hecho, si uno mira los resultados, no sé, pues si uno se concentra en los índices socioeconómicos más bajos, vamos al alza. Pero si mira, los privados están estancados porque no hay un referente de una educación pública potente que en el fondo es referente precisamente del sistema educativo. Quería preguntarle esto de los servicios locales de salud, perdón, de educación que partió, entiendo el año pasado que se piensa implementar 70 en el país, esto con la desmunicipalización de los establecimientos, y que partió con cuatro hay ahora en funcionamiento. Eso partió el año pasado, y este año debían irse sumando otros. ¿Eso cómo va? ¿Se está implementando o...? Sí, se está implementando. La ley establece una gradualidad. Ya. Y ya los 3 que vienen ya están en la parte previa. Empiezan a funcionar el 1 de enero del 2020. O sea, ya se pasaron de la fecha, porque debían implementarse... No, 1 de enero del 2020. Se traspasan las dotaciones y ya empieza a funcionar plenamente. Hay una etapa previa donde se instala la parte administrativa. Una transición. Entonces los primeros 4 partieron... No, esos 4 ya están. Partieron en el 2018. El 2018 partieron los 4. ¿Y el 2019? Parten en esta fase previa, pero todavía la gestión de los colegios empieza en enero. Por lo tanto, los hechos en marzo 2020. O sea, pero vamos a llegar a los 70 servicios locales, ¿cuándo? Ya en 2029. Es bien gradual el sistema. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El 2021, y eso fue un acuerdo que finalmente hizo el gobierno anterior con la derecha para que aprobaran el proyecto, negociaron, y fue una de las muchas críticas que tenemos a esa ley. Nosotros pues, tenemos varias críticas, pero independiente de eso, la ley contempla que pasan estos 7 ahora, los 4 que ya hay más los 3 que vienen, y el 2021 hay una evaluación. Y esa evaluación está a cargo del presidente de la República. Entonces, es evidente la estrategia perversa de tomar palco de lo que está pasando, dejar que caigan estos servicios locales nuevos, que funcionen lo más mal posible. Eso está ocurriendo. O sea, el director de educación pública, que es un cargo clave porque dirige el sistema, renunció en noviembre, que venía del gobierno anterior, y desde entonces no lo han nombrado. Desde noviembre está acéfala la Dirección Nacional de Educación Pública, está acéfala. Y los directores de los servicios locales, que también renunciaron en noviembre, o sea, hasta noviembre llegaban sus cargos, digamos, de los nombramientos anteriores, recién se nombraron ahora en mayo. Después de harta presión. Después de mucha presión. Y además han nombrado algunos que son de terror. Hay uno que nombraron en Huasco, que es uno de los servicios locales, que tiene un prontuario de deudas, DICOM, estafas, que salió en la prensa, causó harto revuelo.
Bueno, eso es lo que está pasando, o sea, toman palco. Hay colegios que nosotros hemos denunciado donde tienen plagas de ratones que por meses no se atiende porque nadie toma decisiones en el servicio local. Los colegas denuncian que hay plaga de ratones, el ratón cruza en medio de la clase y no se atiende. Hay colegios que no tienen insumos de aseo para los baños, no se hace aseo a los baños o los papás tienen que llevar los artículos de aseo. Hay colegios que todavía no les llega el material pedagógico, estamos en mayo y no les llega. Así está funcionando en los servicios locales. ¿Y qué hace el gobierno? Toma palco, ni siquiera nombra al director nacional. Entonces, a mí me parece evidente la estrategia de que... Claro, proyecto de admisión justa, muchas lucecitas para Fernalia, pero la Y implementación... nosotros hemos dicho eso, mientras la ministra andaba en su mundo paralelo haciendo parafernalia con la admisión justa, esto estaba pasando en los servicios locales y eso no se atendía. Qué terrible. ¿Tienes confianza, Camila, que en este congreso, en este periodo de tiempo que queda, podamos esperar alguna luz? Los profesores, los padres, apoderados, los alumnos. Mire, yo creo que es bien difícil, pero efectivamente la presión tiene resultados. El ejemplo de los servicios locales, o sea, hubo que presionar para que existiese nombramiento, porque esto tiene impacto cotidiano, como dice Mario, plagas de ratones, faltas de... O sea, nos ha apagado el agua en algunos lugares, no hay luz, no hay calefacción, y las comunidades... Mal pagados. Claro, lo más básico no se implementa y la ministra después dice, no hay que politizar este asunto, pero es que el asunto es que no se están haciendo cargo. Entonces a mí sí me parece que el Congreso tiene un rol súper importante en términos de exigencia y responsabilidades acá, porque aquí lo que se está haciendo es perjudicar a los niños y niñas, perjudicar a esos apoderados, perjudicar a los profes y asistentes que trabajan en los establecimientos, porque están expuestos ellos precisamente a estas situaciones que son dramáticas y que son de primer orden, que son básicas, y pasa muy similar también con el sistema de admisión escolar. O sea, las decisiones y las irresponsabilidades que el Ministerio comete tienen un efecto inmediato. Tienen un efecto inmediato en que se genera un caos en el sistema educativo. Entonces, a mí me parece que esa exigencia y responsabilidad es un mínimo que se tiene que realizar desde el Congreso. Se puede entonces pensar que es legítimo y absolutamente necesario, a propósito de toda esta, yo no sé cómo calificarla, boicot. No, pedir, exigir la renuncia de esta ministra que no cumple con el estándar fundamental, mínimo, para tener un cargo tan importante como... Sí, a mí me parece que esta serie de hechos que nosotros hemos ido recopilando, además, porque, por ejemplo, en mi caso, nosotros nos vimos en la necesidad de, pese a que yo represento un distrito que incluye Valparaíso, San Antonio, son 12 comunas, nosotros igual salimos a recorrer a nivel nacional y hemos recorrido los servicios locales precisamente para tener todos los antecedentes para exigir responsabilidad del ministerio. Y como yo decía, está la situación de que no se ejecutan los fondos que eran para la revitalización de la educación pública, está la situación de los servicios locales, está la situación de la represión en los liceos. Entonces son varias cuestiones que se van conjugando y que evidentemente requieren a una oposición que esté exigiendo responsabilidades de parte del ministerio, porque, yo insisto, es un día, 2 días, una semana, todos esos tiempos van impactando en las condiciones de trabajo de los profes, impactando en la educación de los niños y niñas. Entonces, toda esta idea de los niños y niñas primero se fuma cuando nosotros hablamos de educación. Absolutamente. Bueno, vamos a tener que, por tiempo, ir cerrando, invitarlos a que den un mensaje de proyección que viene. ¿Qué hacemos? Esto es un tema que a todos y a todas nos interesa muchísimo. Nosotros tenemos que dar una respuesta como sociedad frente a lo que está pasando. O sea, el ciudadano común, la ciudadana común también tiene que hacerse parte de esta lucha. No puede quedar circunscrita solo a los dirigentes y a las organizaciones. Nosotros estamos ahora en plena movilización, una movilización indefinida, que como decía Camila, porque nos hemos reunido con todos los sectores políticos para explicarle, no es por plata, no estamos pidiendo reajuste de sueldo. Lo primero que quiero aclarar, no estamos pidiendo reajuste de sueldo, estamos pidiendo justamente atención a la educación pública, fin a la educación estandarizada que convierta a nuestros niños en un número, en un objeto de rendimiento. Hoy día la obsesión por rendir es una locura, rendir, producir, rendimiento, competimos. Hay 218 escuelas amenazadas de cierre, la mayoría de ellas públicas, que según la ley tienen que cerrarlas, y nosotros decimos que eso es un crimen cerrar las escuelas. Lo que tenemos que hacer es abrir escuelas en Chile, no cerrar escuelas. Entonces nos estamos movilizando, pedimos apoyo ciudadano, pedimos apoyo porque no es por nosotros esta lucha, es por los niños, es por los jóvenes, por la educación, por el futuro del país.
Y para que no sigan pasando estas cosas terribles de violencia en las escuelas, que es el síntoma de un sistema enfermo, nosotros tenemos que dar un vuelco en lo que entendemos por educación y en lo que le pedimos a la educación. Nosotros a la educación le tenemos que pedir formar mejores personas. Como consecuencia de formar mejores personas viene todo lo demás. Ahí somos más productivos, somos mejor país, somos más competitivos y todo lo que tanto les preocupa a ellos. Pero eso es una consecuencia y no un fin en sí mismo. Sí, compartir con Mario la necesidad de que esta es una responsabilidad de todas y todos y por lo tanto que necesitamos generar ese interés social y político en los temas de educación y en estos grandes temas. A nosotros nos encantaría precisamente que ese sea el centro de la discusión, la educación pública, su fortalecimiento, la preocupación por estos asuntos que parecen menores o cotidianos, pero que hoy día tienen a las comunidades educativas en situaciones muy, muy precarias. Y es por eso que es de vital importancia que la educación sea un tema central y que sea exigencia nuestra desde una oposición político y social al gobierno que se haga cargo de estos temas. Porque la responsabilidad principal, insisto, el ministerio no puede seguir pasando como si nada cuando están ocurriendo todos estos problemas. Y yo insisto, esto repercute en la educación de los niños y niñas y nosotros tenemos que poner ese tema como central y bueno, en este caso la movilización de los profesores y profesoras va a ser bien relevante para eso, para que educación sea un tema que volvamos a discutir y que esté en el centro del debate y que sea el tema de conversación del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y del sábado, porque lo que se está viviendo, si no, es que el gobierno hace y deshace y finalmente vamos a terminar en situación aún peor de la que ya estamos viviendo. Bueno, cerramos el programa e invitamos a todos y cada una de nosotras y nosotras a compartir este video y a seguir preocupados y organizados para cambiar esta situación y lograr tener una educación pública, gratuita y de calidad como Chile se merece.